Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero hablar sobre el telos, el objetivo, el fin de las cosas. Cómo realmente la fibra misma de la existencia evidencia un propósito, un objetivo. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. También voy a poner en la parte de abajo mi información en X y también al lado mi enlace a Ko-Fi, que es donde ustedes pueden hacer donaciones ya sea recurrentes o de monto en monto, como ustedes quieran. Cualquier donación ayuda realmente al canal a poderse financiar. La mayoría de los canales más grandes pues se financian a través de anuncios, ese tipo de cosas, pero este canal realmente no cualifica todavía para eso, así que cualquier tipo de asistencia realmente es agradecido. Así que telos. Voy a poner en la parte de abajo, como siempre hago, una referencia a las notas del episodio donde voy a poner la etimología de la palabra, pero en griego significa fin, objetivo, propósito. Aristóteles lo usaba también para significar destino, aunque hoy día el término destino puede ser un poco complicado utilizarlo en este contexto porque la gente piensa en destino y usualmente piensa en algo predestinado. Y aunque estos dos conceptos no son lo mismo, la mayoría de las personas inevitablemente piensan en eso. Y en el momento que uno piensa en eso, añade otros conceptos adicionales que pueden complicar la cosa. Y en este episodio lo que quiero es específicamente hablar de cómo uno puede evidenciar que todo tiene un propósito por cosas bien básicas. Por ejemplo, cada vez que nosotros decidimos hacer cualquier cosa, hay un telos, porque estamos haciéndolo con un propósito. Hasta la persona que dice que estoy haciendo algo sin mi propósito, el hacer el acto sin el propósito es en sí un propósito. O sea, se nos hace muy difícil conceptualizar un acto que no tenga como fin un objetivo. Y eso es lo que estudia la teleología. Filosóficamente esto se ha discutido por miles de años porque todos los sistemas religiosos o los sistemas filosóficos usualmente tienen una teleología, un objetivo, un fin que uno puede estudiar. El fin del universo, cuál es el punto de la existencia, ese tipo de cosas que son preguntas clásicas existenciales, se pueden contestar de forma bastante fácil si uno puede por lo menos admitir algo axiomático, que es que todo tiene un propósito. Usualmente cuando yo le digo eso a las personas, ellos piensan que yo estoy tratando de probar algo muy grande, porque decir que todo tiene un propósito implica un objetivo coordinado mayor, en la cual todas las partes trabajan juntas para un mismo fin. Sin embargo, la realidad es que uno puede tener múltiples fines que parecen ser distintos y diversos, pero que en la gran obra son realmente el mismo. Y eso va a depender si usted es dualista o monista en cuanto a la existencia. Si usted piensa y cree, como en la cultura védica, que todo es un uno, o sea, no que no exista diversidad, aunque hay escuelas que no creen en la diversidad de seres en la Tierra y piensan que son ilusorios. Pero si usted sí cree que existe la diversidad y la variedad, el tiempo y el espacio, pero que en su profundidad todo realmente emana de una realidad concreta en la cual todos somos parte de ella, pues esa totalidad va a tener su propio telos. Pero como tratar de definir ese telos es muy difícil porque implicaría tener que entender todos los telos de las partes y entonces de alguna manera reconstruir un mapa conceptual que nos ayude a visualizar la totalidad. Por lo menos esto es muy difícil inductivamente. Pues tenemos dos opciones: o tratamos de al menos admitir que hay un telos universal basado en el hecho de que podemos probar que hay un telos individual, o tenemos que ir a autoridades que nos den esta información. Todas las religiones enseñan que de una manera u otra lo divino se comunica con lo particular. En la Grecia clásica había algo que se le conocía también como la teología natural, que era la noción de que el estudio de la naturaleza nos iba a permitir entender la mente de Dios. Igual que podemos entender la naturaleza de un pintor estudiando su pintura.
¿Podemos entender al pintor completamente? No, pero nos da una clave para poder entender su corazón, entender sus intenciones, etc. La creación nos puede dar una clave sobre cuál era la intención del creador, basado en las aparentes leyes de la naturaleza, etc. Esto fue adoptado posteriormente por el catolicismo escolástico, que asume la teología natural como parte de su epistemología fundacionalista. Claro, hay ciertas complicaciones ahí porque, por ejemplo, en la doctrina cristiana hay una noción de que la naturaleza está caída después de que Adán y Eva pecaron, y si la naturaleza está caída, pues el estudio de la naturaleza realmente no te debería dar ninguna información muy fidedigna, ya que todo está distorsionado. Y de hecho, eso es una crítica que se le ha hecho a la teología natural desde la perspectiva cristiana, porque parece ser una incoherencia. Sin embargo, las otras religiones del mundo que no tienen necesariamente esta noción de la caída de la humanidad o de la caída de la naturaleza misma, pues ya el estudio de la naturaleza no se supone que brinde este problema. Eso pasa con el hermeticismo, que el hermeticismo utiliza la naturaleza, el mismo método, para estudiar la realidad y no encuentran ninguna incoherencia porque su base cosmológica no conflige. Lo que yo siempre le digo a la gente es que si uno mira la vida propia, no tiene que irse muy lejos y empieza por uno primeramente, por lo que uno puede conocer personalmente. Uno sabe de que todo lo que uno hace lo hace con un propósito, y de esa manera uno puede derivar la conclusión lógica de que si todo lo que nos rodea aparenta tener un propósito, ya sea la sobrevivencia, la felicidad, la venganza, usted puede insertar cualquier motivo o cualquier objetivo. Y es entonces lógico que uno llegue a la conclusión de que mientras uno va expandiendo esa onda de influencia y de particulares, todos parecen tener no únicamente un telos, sino que telos compartidos. La sobrevivencia es un buen ejemplo en el cual Charles Darwin, en su teoría de la evolución, aparte de cualquier crítica que yo le pueda tener a su planteamiento, y tiene muchos problemas sin duda, principalmente filosóficos, asume un telos en la naturaleza, que es la sobrevivencia e inclusive el progreso, lo cual en mi opinión pues conflige con su noción de mutaciones al azar o mutaciones circunstanciales, porque obviamente si hay un telos en la evolución, eso es una categoría que radica en la metafísica y no en lo orgánico per se. O sea, estamos ahí uniendo conceptos que no se supone que estén ahí si uno realmente cree que todo es al azar, caótico, etc. Claro, yo no quiero pintar a Darwin como si fuera un ignorante que cree que todo es caos. Darwin en sí tenía una base cristiana que es clara y evidente en su obra. Y en muchos casos, como la mayoría de los científicos de la antigüedad, el estudio de la naturaleza era una metodología de la teología natural para entender la mente de Dios. Así que si uno observa la naturaleza y ve que hay una lucha por recursos y competencia para poderse procrear, etc., pues se está asumiendo que el telos de la naturaleza es esa, y por lo tanto ese es el telos que Dios le asignó a la naturaleza. La sobrevivencia, el más apto, se convierte en un planteamiento casi teológico. Ese es el telos de la existencia. Así que es bien difícil alejarse de conceptualizaciones filosóficas, no importa el ámbito. En la ingeniería está, en la arquitectura está, porque todo se está asumiendo ahí de que hay unos ángulos que son correctos y otros que son incorrectos, no únicamente basado en el resultado. Una casa mal hecha, por ejemplo, con unos ángulos que fueran incoherentes entre ellos, obviamente va a ser una mala casa, pero que hay una razón de ser, que hay una orden que rige en el subsuelo de la existencia, que es lo que hace que las cosas sean armoniosas, como la simetría, y que hay una variedad innata en la existencia, pero que eso tiene un propósito también. Hay otra presuposición de telos. Pero haciéndolo más personal, el punto es que si usted claramente siempre tiene un fin, un telos en lo que hace, hay una dirección. Eso significa que usted es partícipe de la existencia misma de una manera profunda y significante. Y que entonces todo lo que nos rodea está en un movimiento, me atrevo a decir eterno, direccional
pero con fines que crean otros objetivos, los cuales crean otros objetivos. Porque el telos también ha sido algo que en algunas religiones se ha interpretado como una escatología, una línea con un propósito de tiempo. Y en algunas religiones como el Islam, por ejemplo, hay una escatología que lleva el tiempo y la historia hacia un punto final. Lo mismo el cristianismo, etc. Pero la mayoría de las religiones de la historia eran cíclicas y por lo tanto el telos era una manifestación circular eterna en la cual siempre nacen nuevos objetivos y de esos nuevos objetivos nacen nuevas direcciones, etc. Por lo tanto, cuando uno acaba un proyecto, viene el otro. Cuando yo termino este episodio, nace uno nuevo. Y es una larga cadena de objetivos, de propósitos, que no terminan, pero que a su vez son inspiradores y nos siguen llevando hacia un desarrollo que puede ser involucionado o evolucionado. Si no considero eso, incorrectamente pienso que se estaría asumiendo un progreso. Y progreso implicaría que hay un final total. Y eso está bien si uno tiene nuevamente una concepción del tiempo lineal, pero esa es cíclica, van a haber subidas y bajadas. Y cuando uno está en el alto, pues uno tiene un telos hacia sostener, incrementar, pero cuando uno vaya a caer, ¿qué va a pasar? Pues uno tiene un telos de volver a levantarse. Y hay un baile muy hermoso en esa concepción. Sí quisiera también aclarar que entender que tenemos un telos personal y que ese telos está entrelazado con otros seres que a su vez está entrelazado con conceptos mayores y mayores y mayores. Hay una inclinación natural entonces a buscar armonía entre todos estos objetivos. Y yo pienso que realmente ahí está la clave de todo, porque si uno no busca la sinergia, la combinación armoniosa de cosas, pues realmente el resultado no va a ser la belleza, la construcción, sino que usualmente puede llevar a la confusión. No es únicamente una cosa de que usted sepa que tiene un propósito, es obvio, todos tenemos un propósito, sino que hay una distinción entre propósitos destructivos y constructivos. Y cuando digo destructivo me refiero a destructivos realmente, o sea, personas que destruyen por destruir, porque muchas veces la destrucción es necesaria para construir. Pero si el telos suyo es el de la venganza, la destrucción, desarticular, el confundir, pues usted tiene que realmente autoanalizarse aquí y estar seguro de que ese telos que usted se ha autoimpuesto realmente es el que le conviene a usted y a la existencia. Porque la realidad misma tiene una manera muy cómoda de eliminar virus y elementos destructivos. Nuestro telos individual es muy pequeño y a la hora de la verdad, y respectivo si es positivo o negativo, el impacto en la obra mayor sigue siendo limitada. Algunas personas más que otras, pero irrespectivo de nuestra posición particular, la influencia es limitada. Pero cuando nosotros somos un foco de enfermedad y de destrucción y de confusión, todos estos otros elementos de la existencia van a buscar una manera de deshacerse del problema, como parte de un mecanismo de limpieza. Entonces usted va a recibir una presión constante que parece ser como si el mundo esté en contra suyo, porque su telos es un telos desarmonioso. Usted piensa que el universo le da vueltas a usted y que su existencia es la única que importa. Por eso yo critico tanto el solipsismo, el postmodernismo, etc., porque son condiciones psíquicas en las cuales el individuo se obsesiona con sí mismo y empieza a emanar una energía en la cual él piensa que todo el universo debe ajustarse a sus deseos, a su visión, y que existe tal cosa como mi verdad. Y cuando una persona piensa así, yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, lo que está manifestando es que está confundido internamente con su telos y realmente cree que el universo le da vuelta. Es un tipo de egocentrismo radical que es bastante enfermizo. Porque una cosa es que uno diga que uno tiene una forma propia de entender la existencia. Otra cosa es decir que la existencia es lo que yo digo que es. Eso es lo que significa mi verdad. No, usted puede tener su perspectiva, pero usted no tiene su verdad. La verdad existe o no. Algo es verdad o algo no es verdad. Usted puede tener una perspectiva particular sobre una verdad o puede tener una perspectiva particular sobre una mentira.
pero usted no va a tener una propia verdad porque usted no controla el universo y no lo tiene en su bolsillo. Y sí pienso que las religiones eran muy sabias en enseñar a los hombres la humildad. La humildad no simplemente significa ser una persona simple. La humildad significa admitir nuestra pequeñez ante el universo y que nuestro telos, nuestro ser, es un partícipe de una totalidad, un partícipe pequeño. Y cuando uno está consciente de eso, nuestra aportación es una aportación humilde, con perspectiva. No perdemos la noción de la realidad, no nos volvemos locos básicamente, pensando que todo el universo tiene que someterse a nuestra percepción. Y para mí esa es la locura real. En la antigüedad, el loco era el que no podía distinguir muy bien entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Hoy día el mundo subjetivo es el que se enaltece, el mundo objetivo es criticado y por lo tanto tenemos un chorro de locos caminando por las calles pensando que están cuerdos. Pero como el telos de la existencia no funciona así, únicamente se pueden sostener estas locuras en ambientes artificiales. Se da únicamente en sociedades que están bastante cómodas. Cuando esa comodidad empieza a desvanecerse por el resultado de tener una manada de locos corriéndolo, el ambiente propicio para este tipo de cáncer, porque ya no tienen de dónde comer, porque nadie los puede ya sostener y sus fantasías se empiezan a ver por lo que son, básicamente ideas tóxicas que están haciéndole daño al colectivo. Y no únicamente estoy hablando de la sociedad, estoy hablando a la existencia misma en mucho sentido, aunque la humanidad es un pedazo muy pequeño de la existencia, pero en el ámbito humano puede ser bastante destructivo y cuando llegamos a ese punto todo el telos universal nos saca del medio porque realmente estamos siendo un estorbo. Así que para cerrar, todos tenemos un telos, eso es evidente y por lo tanto como es evidente no podemos perder de perspectiva que tenemos un valor en la existencia y que somos parte de un telos más grande que va en círculos creciendo y creciendo desde nosotros, nuestra familia, la sociedad, etcétera, y se va poniendo muy muy grande. Y todo esto, cuando uno lo observa de lejos, puede percibir de forma razonable que hay una armonía. Espero que el tema lo encuentren interesante. No olviden de suscribirse al canal, denle like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita así que reciben notificaciones cuando salga un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos la próxima.